Hola, vamos a hablar del libro de Bertrand Russell, Matrimonio Inmoral. Este libro fue publicado en 1929 y en ese momento fue decisivo con respecto a lo que tenía que ver con la libertad sexual. Fue muy criticado e inclusive Bertrand Russell tuvo problemas muy grandes 11 años más tarde. Pero lo tenemos que pensar de cualquier manera desde esta época para extraer la cuestión histórica, cómo se fue dando el debate sobre la familia y sobre la sociedad, y para ver hasta qué punto incide lo que él plantea sobre la familia en la sociedad actual. Hoy día hay cosas interesantes que nos pueden resultar bastante útiles. El libro tiene un prólogo de Manuel Garrido y en él dice: el sexo es manifiestamente, como suele decirse, placer y poder. Placer porque su ejercicio lo produce. Y poder porque ese ejercicio conlleva la producción de prole, con la inevitable incidencia social que esto tiene en espacios privados y públicos, tan diferentes como la familia, la población, la educación, la herencia de la propiedad o el mercado de trabajo. Russell fue un hombre muy libertario y tuvo varios matrimonios y pensaba la fidelidad de otra manera. Por ejemplo, él decía que un hombre y una mujer, aunque estuvieran casados, podían ser infieles, pero la única condición que le ponía a ese contrato, digamos, a ese pacto que se hacía en la pareja, era que la mujer no tuviera un hijo con otro. Entonces, él tuvo su primer matrimonio de 20 años, en el segundo matrimonio tenía 2 hijos, y en un viaje que hace a Estados Unidos, cuando vuelve, la mujer está embarazada de otro. Es ahí donde se divorcia. Años más tarde, en 1968, cuando él publica su autobiografía, plantea que a esta altura del partido no estoy muy seguro, no puedo ser muy dogmático con respecto a las leyes del matrimonio, no estoy muy seguro qué sería lo correcto. Pero en ese momento él pensaba el matrimonio de esa manera y pensaba la educación de los hijos con una libertad sexual muy amplia para lo que sería la época, y yo no sé si no muy amplia para lo que sería hoy, ¿no? Vamos al primer capítulo. Son 21 capítulos, no vamos a hablar de todos, y además yo voy a hacer algunos videos cortitos para que no sea demasiado pesado. En el capítulo primero, él dice que en el orden del pensamiento existen hoy día 2 escuelas influyentes. Piensen que estamos en 1929. Una de ellas tiene que ver con lo económico, que es la de Marx, y otra con esto de ver todo a través de la fuente familiar o sexual, que es la de Freud. Y dice que no adhiere a ninguna de las dos. Sigue planteando: los efectos de la ética sexual son de lo más diversos: personales, conyugales, familiares, nacionales e internacionales. Puede ocurrir que los efectos sean buenos en alguno de esos respectos y malos en otro. Todo se ha de considerar y pesar para poder decidir el juicio que merece un sistema dado. A pesar de todo lo que se ha discutido con respecto al tema de la familia, él dice que la sociedad se ha quedado con un estilo de familia, que es la patriarcal y la monogámica. Y esto lo plantea
en los siguientes términos. Él piensa que como esta cuestión tiene que ver con lo económico, entonces es más útil entonces que, que sea el hombre el que esté a cargo de, de, del poder de la familia, de las propiedades, y que la mujer es más útil en otro lugar. Pero no es que él fundamente eso, sino que lo que quiere decir es que se llega a eso a través de un interés económico, que es lo que uno ve permanentemente, digamos. Una vez que hablamos de matrimonio y de legalizar el matrimonio de alguna manera y de la institución del matrimonio, nos topamos con intereses económicos. Y hace un planteo con respecto al tema de los hijos, porque dice, sí, es un interés económico, pero cuando se plantea la paternidad, entonces el hijo va a heredar y hereda las propiedades. Y que un hijo herede el poder y el poder económico, poder político y poder económico, significa para el padre sobrevivir, digamos. Es una situación donde se advierte el egoísmo, se podría decir de alguna manera, que tiene el padre de considerar que lo que alcance el hijo también es parte de su propia historia, ¿no? Recuerda, por ejemplo, que Platón ya se había planteado, había pensado en esta idea de que el Estado se ocupara de la educación de los hijos. Un Estado que se ocuparía del papel del padre y del papel de la madre. O sea, no dejaría a ninguno de los dos progenitores a cargo de ello. Pero Bertrand Russell dice que no es nada admirador del Estado ni de las delicias de los asilos de huérfanos. Dice, más bien le impresionan bastante. Hay que recordar que Bertrand Russell era un liberal, un ateo. La ley concierne al sexo en dos modos distintos, dice. De una parte, para imponer la ética sexual que adopte la colectividad de que se trate, y de otra, para proteger los derechos comunes de los individuos en la esfera sexual. Dice, este último modo se divide en dos secciones principales. La una comprende la protección de la mujer y los menores contra la violencia y dañada explotación, y la otra se dirige a prevenir las enfermedades venéreas. Por supuesto, bueno, con respecto a la primera, dice, ciertas campañas histéricas a propósito de la trata de blancas llevan a la aprobación de leyes que los malhechores profesionales eluden con facilidad y en cambio brindan oportunidades de esquilmar a personas inocentes. Acá habla de trata de blancas, no está hablando de trata de personas como hablamos ahora, habla de trata de blancas, como se discutió en su momento después de la trata de negros, ¿no? Respecto de lo segundo, la opinión de que las enfermedades venéreas son el justo castigo de un pecado impide la adopción de medidas que serían escasísimas, tomadas únicamente en consideración de la salud, en tanto que la actitud general de ocultar las enfermedades venéreas por creerlas vergonzosas estorba su pronto y adecuado tratamiento. Con respecto a esto, me parece que mucho nos hemos adelantado, porque
se advierte cierto prejuicio dentro de la población. Hoy en día, con el tema de la cuarentena, han salido algunas noticias de trans, por ejemplo, que se quedaron sin lugar porque, bueno, se dedican a la prostitución, no trabajan y tienen que pagar por día donde están, pensiones u hoteles. Y me llamó la atención que en el Facebook una abogada argentina que vive en Bolivia contesta uno de esos posteos y dice, bueno, pero si se buscaran una pareja y si no se dedicaran a esto que es tan corrupto, ¿no? Y entonces me da la impresión de que no se entendió nada, porque entonces no hay justicia para el que piensa distinto, para el que cree que se puede ofrecer servicios sexuales sin dejar de ser ciudadano. Y por otro lado no se entendió nada en el sentido de que una trans no encuentra trabajo y tampoco pareja que la mantenga. Pero otra vez, alguien que te mantenga. Entonces, otra vez estamos en esa postura tradicional de que la mujer, sea cis o trans, tiene que ser mantenida y tienen que quedarse en el hogar, ¿no? En el capítulo 2 cuenta bastante sobre las sociedades matriarcales históricamente. Yo recordé cuando iba leyendo acá Malinowski, habla de los melanesios que no saben que la mujer es madre a través de la relación sexual. Esto pasaba en la prehistoria. Digamos, las mujeres tenían mucho poder porque tenían hijos, pero los hombres no sabían que tenían hijos porque habían tenido relación sexual con las mujeres. Entonces, el concepto de padre no existe. Acá lo que cuenta Russell es que el concepto en esos lugares no existía y los misioneros cristianos no podían explicarles a los pobladores que eran hijos de Dios. Es decir, no pudieron transmitir su religión porque ellos no concebían esta relación de ser hijo de un padre. Fracasaron en ese sentido. Entonces ellos no tenían ese problema que tuvo Bertrand Russell cuando se divorció de su mujer porque volvió y estaba embarazada de otro. Porque el problema no era que ella hubiera estado con otro hombre y que hubiera tenido relaciones sexuales. El problema era que se embarazó de ese hombre, ¿no? Pero en el caso de los melanesios, ellos volvían después de un año y la mujer estaba embarazada y les daba felicidad porque ellos piensan que hay espíritus que son los que hacen que la mujer se embarace y tenga un hijo. La relación de las criaturas es de relación política, institucional y de familia con el tío materno. Ellos, los hijos, heredan al tío materno. El padre es el que le da cuidado y amor. Y el tío materno es el que impone el poder y el que impone la cuestión hereditaria. Entonces, en ese caso, las mujeres no tienen ese problema, que sí deviene, y ahí va el capítulo 3,
sobre los sistemas patriarcales, porque ¿qué pasa con esto? Está clarísimo, por ejemplo, en un ejemplo que da Russell. Russell dice que un hombre casado que tiene una querida, se le decía querida en ese momento, o sea, tenía un amante, pero la querida siempre era un amante que era permanente, ¿no? Un segundo hogar, una segunda mujer, lo que sea. El hombre no se encelaba, no se sentía celos con respecto a la querida, sí con respecto a la mujer. ¿Por qué? Porque lo importante es que no tenga la mujer hijos con otro. Y esto está clarísimo, por ejemplo, en las cruzadas, cuando en los cruzados se iban años a pelear. Entonces les ponían el cinturón de castidad a las mujeres. ¿Por qué? Porque no querían volver y tener hijos ajenos a los cuales darles su herencia. Es decir, todo lo que ellos hicieran en la vida, mientras estuvieran vivos, lo tenía que heredar a alguien que fuera una extensión de ellos mismos y no el hijo de otra persona que no tenía nada que ver con ellos. Y eso está claro con el tema del sistema patriarcal. Hay algunas cosas con las que, obviamente yo diciendo, en algún momento Russell dice que el resto de los animales tienen la actividad sexual, la copulación como algo muy instintivo y que los seres humanos no, que siempre hay que consultar. Me parece que no habría seres humanos, Homo sapiens sapiens, si hubiera sido así, porque a quién le iban a consultar. Esto me parece que es muy naif de parte de él. Y que en algunos casos hay parejas que si no tienen hijos tienen que ir al médico para ver cómo lo resuelven. Me parece que cuando no hay una actividad sexual placentera, tiene que ver seguramente con la educación previa y estas limitaciones, restricciones morales que le impone la familia, y entonces evitan que la pareja pueda disfrutar profundamente y ampliamente del sexo. Si pueden, vean la película que poco ortodoxa, o algunos o la historia. Yo les indiqué el link en YouTube, porque ahí se ve muy claro en la actualidad cómo en algunas culturas subsiste esta cuestión de que no tiene que haber ningún placer sexual, que el sexo solamente se mantiene, la copulación, para tener hijos y nada más que para eso. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Después también vamos a ver a los 1000. Bueno.